Contigo. Estar contigo es encontrar hermosa la diaria lucha. Es saborear la vida, saber que si nos causa alguna herida, también ella hace florecer la rosa. Es tener en las manos la encendida esencia que se esconde en cada cosa. Retornar a la infancia milagrosa que nunca el alma por completo olvida. Es derrotar del todo la añoranza, oír que nuevamente la esperanza dice con firme acento su canción. Y es un dulce milagro estar contigo, porque en tus manos reverdece el trigo para nuestro pan diario de ilusión. Voz de mi cuerpo. Ten vida para mí como un paisaje, mi amor es una luz que te define, y mi tacto comienza un largo viaje sin que mi piel por tu extensión camine. Me das tu huerto de sabor salvaje para que me despierte y me ilumine, y no hay nada debajo de tu traje que mi pasión ardiente no adivine. Voz de mi cuerpo, tu silencio grita, y en el goce supremo una infinita vibración te sacude como un fuego. Y te conozco tanto, amada mía, que sin vacilación te encontraría si de repente me quedara ciego. Niña, amo tu cuerpo, tus caricias, amo porque me las entregas dulcemente. Amo el rubor que pone por tu frente arreboles de luz cuando te llamo. Amo tu amor y ese furor ardiente con que respondes siempre a mi reclamo. Amo el fuego de amor con que te inflamo y te amo castamente. Niña que juegas raudos vendavales con las doradas hojas otoñales que desgajas de mi alma con tu prisa. Niña que enciendes con tu voz que clama toda la furia de la antigua llama que sigue sin morir en mi ceniza. Te quiero temprano. Hoy te quiero temprano entre mis brazos. Te siento andar sobre mi piel desnuda. Detrás del beso, tu palabra es muda y me atan tus caricias como lazos. Dentro de mi soledad se escuda. Eres camino por guardar mis pasos, unes con paciencia mis pedazos y en torno tuyo tu pasión me anuda. Entre la sombra que se va te escondes. Te llamo y tiernamente me respondes y andas en ti mi barco vagabundo. Te amo antes de la luz, te amo temprano y naces tibiamente de mi mano como el sol va naciendo sobre el mundo. Fernando Soto Aparicio. Sencillamente hermoso, sí señor. Un aplauso inmenso para esa intervención de Sandy. Es que tu voz impregna y dibuja muy bien el sentir del poeta, en este caso Fernando Soto Aparicio. Y lo haces de tal manera que la sensación se despierta a los sentimientos. Muy, pero muy, muy emotivo. Gracias, Sandy. Con muchísimo gusto desde mi corazón de ave. De ave que vuela alto. Bueno, voy a pasar entonces ahora con Fernando Celi Herrán, a quien saludo cordialmente. Muy buenos días para todos. Me siento muy honrado de estar participando en este homenaje a alguien que en mi vida resultó absolutamente entrañable.
en su amistad, en sus enseñanzas y en todo ese bagaje que por fortuna la vida nos pudo permitir. Bueno, voy a iniciar con una anécdota que me gusta compartir en un espacio como este, y fue la manera como yo conocí a Fernando Soto Aparicio. Yo lo conocí ya cincuentona, mi amigo Fernando Soto, ya llevaba mucho recorrido, ya era un hombre muy reconocido a nivel nacional e internacional, como escritor, como libretista de televisión, como agregado cultural en Francia. Bueno, tenía ya un bagaje muy grande. Y resulta que la manera como yo lo conocí fue muy simpática. Lo conocí personalmente porque yo fui docente toda mi vida y ya lo había trabajado en el aula de clase. Resulta que por allá, hace unos 35 años o algo más, asistía al Encuentro Internacional de Escritores de la ciudad de Chiquinquirá, que siempre convoca anualmente, solamente lleva 2 años de interrupción por la pandemia, pero se supone que este año se reactiva. Es el encuentro de escritores más antiguo de Latinoamérica. Ya lleva 40 y pico de versiones, 43 años exactamente este año. Él amaba ese encuentro de escritores y yo llegué a ese encuentro. Hasta ahora había publicado tal vez un libro de los 25 que ya he publicado, y yo llegué tarde a ese encuentro. Llegué en un momento en que ya todos los escritores estaban en colegios y universidades haciendo su trabajo, pero por razones de fuerza mayor, pues yo llegué tarde. Cuando llegué a la recepción del Hotel Saravita en Chiquinquirá, pues la niña me dijo, bueno, maestro, pues los escritores ya están allá en sus funciones, pero espere un ratico que irán llegando. Eran como las 11 de la mañana, ellos habían partido desde las 7, 8 a hacer sus labores en los colegios. Cuando de pronto se abrió la puerta y entró Fernando Soto Aparicio. La niña de la recepción lo saludó con mucho afecto y le comentó, le dijo, maestro, aquí hay otro escritor, porque pues ya los demás escritores están divididos por ahí trabajando. Entonces tómense un tinto y charlen un rato mientras van llegando los escritores. Cuando Fernando Soto se aproximó, pues para mí fue muy grato verlo y yo quedé como pasmado, pues conocía muchos de sus libros. Él se sentó y me dijo, bueno, ¿y cómo te llamas? Yo le dije, Fernando Celi. Dijo, los dos somos Fernando. Le dije, sí, cómo no. Y él me miraba, yo lo miraba. Yo no sabía de qué hablarle, quedé así como un poco en shock de conocer a una figura como Fernando. Y él me decía, ¿y qué más, tocayo? Desde ese día me dijo tocayo, después me diría tocayito toda la vida. Y yo, bien, señor. ¿Y qué cuentas? No, nada. De pronto pasaron como 10 minutos ahí como de un silencio muy incómodo y me dijo, oye, qué pena contigo, pero ¿a ti qué te pasa? Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque pues no hablas de nada, no sé. Entonces yo le expresé, le dije, mire maestro, lo que sucede es que yo a usted lo conozco, lo he trabajado en las aulas de clase, pero al verlo aquí no sé de qué hablarle, la verdad no sé cómo empezar una conversación con usted. Entonces me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Son las 11 de la mañana. Los escritores van a venir aquí por ahí a las 12:30. Tenemos bastante tiempo. Salgamos de aquí y vamos a conversar un rato. Salimos de ahí, ubicamos ahí sobre el Parque Julio Flores un cafecito de pueblo muy amañador. Pedimos media botella de aguardiente a esa hora, sí. Empezamos a tomarnos el aguardientico. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, tocayo. Para iniciar nuestra amistad vamos a hablar de lo que somos tú y yo, pero no hablemos de literatura, hablemos de nosotros. Y a partir de ese momento se tejió una amistad que perduró durante más de 30 años. Una amistad sincera, fraterna, maravillosa, que pudimos disfrutar en muchos espacios, no solo literarios, sino en la vida en común. Nosotros nos llamábamos casi a diario, comentábamos nuestras penas, nuestros proyectos, bueno, todo eso que hace la vida, y nos hicimos realmente entrañables amigos. Cuando yo hablo de Fernando Soto no puedo evitar sentir profunda nostalgia por su ausencia. Era un hombre que representaba
la verdadera estirpe boyacense. Mi padre también era boyacense, tenía un temperamento muy parecido al de Fernando. Como dijo Sandy Gaviota, era un hombre repentista de un humor exacerbado, aparentemente huraño incluso, podría parecer. Era muy serio, pero cuando uno se le acercaba a su corazón, era humor, era hermandad, era fraternidad, era maestro, era todo lo que puede encerrar un magnífico ser humano. Y aunque, digamos, ahora que acabamos de escuchar un poema en la bella voz de Sandy Gaviota, a pesar de haber publicado más de 75 obras, todas reconocidas, todas avaladas, todas bien vendidas, hablando de mercado literario, en el fondo era mucho más poeta que narrador, pero esa faceta a él no le gustaba mostrarla, como que pertenecía más a su intimidad, ¿no? La poesía. Y de hecho en su narrativa utilizaba un lenguaje poético profundo. Tenía muchas influencias de la poesía europea, de la poesía latinoamericana, y entonces en su prosa poética se expresaban las descripciones de una manera maravillosa. Siempre abordando temáticas sociales, fue un denunciante total. Hace pocos días tuve el privilegio de releer Viva el Ejército, un libro que va a publicarse muy pronto como reedición, porque ya no se consigue ningún ejemplar de ese libro en Colombia, que fue escrito por allá por los años 60 y que es un libro absolutamente maravilloso en el sentido de la denuncia social. Y él me decía, ¿y qué más, tocayo? Desde ese día me dijo tocayo, por ahí oigo un eco en la conversación. Bueno, respecto a lo que abordaba Sandy, las mujeres como sus personajes fueron absolutamente importantes. Yo recuerdo que durante 10 días, en el año 2010, en Veracruz, en México, tuvimos la oportunidad de hablar muchísimo sobre sus personajes femeninos. Él dejó un libro inconcluso que, de alguna manera, armando un rompecabezas, lo terminó el gran escritor y amigo Isaías Peña Gutiérrez, que se llama Ellas y yo, un libro que se publicó póstumo, en donde él explicaba a cada uno de los personajes que había abordado en sus novelas, como los perfiles de más de 300 mujeres que pasearon las páginas de sus libros. Entonces era un hombre integral. Para mí siempre ha sido una difícil tarea, como un humilde discípulo de Fernando Soto, referirme a su monumental obra, porque no puedo evitar mezclar esa armonía de la amistad con todo lo que encerraron sus letras. Entonces, para definirlo de alguna manera y no demorarme tanto, yo pienso que Soto Aparicio fueron y son sus libros, sus personajes sencillos, desgarrados, amorosos, expectantes, intrépidos, esa amalgama de profundos sentimientos que se pasean por las páginas de sus historias, sin final, porque los libros de Soto tienen finales abiertos, ¿no? Como que le deja al lector la posibilidad de seguir elucubrando, de seguir proyectando. Para mí Soto era un niño, era un hombre, era una mujer, era un paisaje, era la voz del oprimido, era el poeta que le cantaba al futuro, una voz de América, ignorada incluso en nuestro ámbito cultural. Para mí Soto Aparicio fue padre, fue hermano, fue hijo, fue compañero, fue consejero, fue mediador, fue confidente, fue un segundo padre en mi vida. De hecho, son innumerables los análisis de su prolífica obra. Uno consulta, por ejemplo, Google y se encuentra con más de 5.000 páginas que hablan de la obra trascendida de Soto. Tesis de grado, ensayos, publicaciones nacionales e internacionales. Realmente es un hombre que todavía no se ha dimensionado como merece en el territorio colombiano. Cuando uno hace un análisis
actual de los escritores colombianos se mencionan solo 4 o 5 y muchas veces no se menciona Soto Aparicio, cuando fue un escritor absolutamente prolífico, repito, más de 75 obras publicadas con éxito, no fueron obras que se publicaron porque sí, porque era un hombre que irrumpía con tenacidad en las tramas, en esas telarañas que forman realmente al público lector. Entonces, pues son muchas las cosas que yo podría decir de esos 30 años de amistad que por fortuna la vida me concedió para poder estar al lado de uno de los uno de los hombres más importantes de este país en el escenario literario. Y quiero cerrar diciendo que yo he venido tratando de convencer a asociaciones de Boyacá, ante la Cámara Colombiana del Libro, ante muchas entidades. Mi voz ha sido sorda frente a que en algún momento sería justo que una sala de lectura, por ejemplo, de la Feria Internacional del Libro, llevara el nombre de Fernando Soto Aparicio. Por fortuna ya hay algunas bibliotecas y colegios en Colombia que llevan su insigne nombre, pero para mí el verdadero homenaje sería que dentro de la Feria del Libro hubiese una sala con su nombre, donde se leyera poesía, narrativa, todo lo que él amó. Él amaba ese espacio de la feria. Cada feria para él era una alegría suprema. Pasearse por los pasillos de la feria, donde todo el mundo se detenía a saludarlo, a pedirle un autógrafo, a sacarse una fotografía con él. Era una figura interesante y detrás de un rostro, repito, aparentemente adusto, había un niño hermoso y grande que habitaba en su interior. Podría aquí durar horas hablando de Fernando Soto, pero me siento muy honrado de que me hayan invitado a compartirles estas vivencias y bueno, que siga este magnífico homenaje a su memoria, a sus letras e invitarlos a leer su obra. Yo les confieso, de esos 75 libros que publicó Soto, que pasa por ahí la cuenta, yo he leído unos 40, yo lo sabía. Tuve la oportunidad de hacer ensayos para presentar sus libros muchas veces en la Feria del Libro y en otros espacios. Y yo le confesaba a él que estaba atrasado con la lectura de sus obras y estoy en esa tarea, como él me la señaló y como me la dejó como legado para todos nosotros. Muchísimas gracias. Como bien dice Fernando Celi Herrán, escritor también, la obra de Fernando Soto Aparicio contempla más o menos unos 13 poemarios, unas 31 novelas, aparte de los ensayos y los cuentos que él nos pudo legar. Aquí en este caso, con la intervención de Fernando Celi, pues se crean inquietudes. Y Lucero Afrodita pide la palabra. Lucero, te escuchamos. Lucero, Afrodita. Arturo, si me permites un minutico mientras entra Lucero. Entonces, sí. ¿Se me olvidó? Permíteme un momento. Sí. No, adelante, Fernando. Quiero leerles un poema que él amaba, un poema de él, que leía, cuando le pedían leer poesía, siempre lo leía. Es un poema muy corto, es un soneto que se llama Pequeños somos, lo quiero compartir, que dice lo siguiente: pequeños somos y a la muerte vamos, inmersos siempre en el ayer vivimos, y el instante de dicha que perdimos, nunca en la vida lo recuperamos. Nos condiciona todo lo que fuimos, lo que en la senda con dolor dejamos, solo nos ilumina lo que amamos y la felicidad que compartimos. Deja por eso que mi mano oprima tu cuerpo con ardor. Deja que gima tu boca en un quejido apasionado, que si mañana entramos al olvido, nos quede la ilusión de lo vivido y la satisfacción de lo gozado. Hermoso lo que bien, acabas de aquí leer y a eso, ay, qué pena yo meter la cuchara. Es que precisamente a eso era que yo me refería, o lo que quería hablar. La vida misma para mí es un poema.
¿sí? Y yo creo que Fernando Soto Aparicio, por lo que he leído y por lo que he escuchado, para él era eso. O sea, la vida misma es un poema, y nosotros podemos plasmarla, y eso se plasma en lapsos pequeños cuando le llega la inspiración a uno. O sea, lo que decía Sandy, lo que le decía Fernando a Sandy, que no importaba si se demoraba poco o mucho, porque es que a veces tú puedes escribir un poema en 5 minutos, como puedes durar escribiendo un poema 2 años, porque la inspiración llega en cierto momento y se puede plasmar en cierto momento. Entonces era eso, que la vida misma es un poema. Así es, la vida misma es un poema. Y Danilo Ramírez, también tiene una pregunta para Fernando. Bueno, muy buenos días. Nuevamente mil gracias por la invitación a este espacio, es un honor inmenso. Creo que la obra de Fernando en sí misma es un manifiesto estético de una contundencia brutal. Y muchas veces nos quedamos solamente con el ejercicio de la lectura, un poco sin ver entre líneas, entendiendo ese manifiesto estético desde todas sus líneas, es decir, desde la ética, desde la estética, desde la política, incluso desde la historicidad que nos presenta. Fernando, yo te hago una pregunta porque pues digamos que esas amistades cercanas que a veces tenemos con escritores a los cuales admiramos profundamente, en el caso mío pues a mí me marcó como maestro Jairo Aníbal Niño, el cual fue mi profesor de dramaturgia durante más de 15 años, y pues el hecho de haber conocido a otros tantos escritores de los cuales yo daba clase en colegio, yo soy también profesor de literatura y filosofía, y pues me los encontré y te cambian completamente la perspectiva con la que te encuentras. Fernando, si tuviéramos, digamos, para el lector transeúnte, no para el lector que conoció al escritor, sino para el mundo de escuela, para los que nos hemos encontrado con Fernando Soto Aparicio, desde el otro lado de las líneas, desde Mientras llueve, desde La rebelión de las ratas y todo este trabajo fantástico y potente que tenía Fernando, ¿qué consejo crees que nos regala él a nosotros, Fernando Soto Aparicio? ¿Qué consejo crees que nos regala entre líneas para no perdernos en esta ruta a veces tramposa, a veces mentirosa, incluso en muchas ocasiones desde la banalidad, desde el tema del esnobismo que está tan potente hoy en día en el mundo de la literatura y que tanto criticaron personas como Fernando, como Jairo Aníbal, incluso Germán Espinosa, con quien yo tomé café durante cerca de 8 años y nunca le pregunté el nombre y vine a saber quién era Germán Espinosa. Cuando entré a la universidad me pidieron leerlo y vi al viejito bajando las escaleras y yo decía, marica, ¿cómo así que yo estaba tomando café con un escritor y no tenía ni puerca idea? Y pues también ese juego de conocer a la persona como persona y no desde el rótulo de escritor o de artista. Entonces yo sé que todos hay un juego entre líneas fundamental en la obra. Y Fernando, si tuviéramos que leer, si leyéramos a Fernando Soto Aparicio y jugáramos desde las líneas, ¿qué consejo crees que nos regalaría él a los que nos estamos metiendo a este mundillo de los escritores, que llevamos 20 años metidos en este mundillo de los escritores, pero que por voluntad propia le hemos hecho trampa y no nos hemos querido meter de cabeza porque creemos que los juegos de egos muchas veces se terminan tirando la realidad latente de la literatura, entendiendo lo que decía un gran escritor en su momento, y era que vivimos en prosa y soñamos en verso? Ojalá aprendiéramos a vivir en verso como lo hacían personas como Fernando Soto Aparicio, aprender desde esa inocencia. Entonces, ¿qué consejo nos daría Fernando Soto Aparicio a los que nos estamos metiendo pero no nos queremos untar en demasía de esa pose del escritor que hoy por hoy le hace tanto daño a veces a la literatura? Bueno, Danilo, tú estás tocando unos temas supremamente interesantes. En este momento, y eso lo analizábamos con Fernando, hay una
abundancia exacerbada de escritores. Entonces, Fernando siempre me dio un consejo que yo creo que lo puedo universalizar para darte alguna respuesta. Y era que sencillamente todos los días había que hacer la tarea, sin pretender que esa tarea nos diera o no resultados. Él hablaba de algo fundamental que es la trascendencia. Él me decía, bueno, y hablábamos de eso, bueno, ¿qué se hace con tanta gente que está escribiendo? Porque se publican a diario, por fortuna diría yo, miles de libros, miles de revistas, hay muchas publicaciones y el mundo virtual pues abrió esta cuestión como una represa que abre sus compuertas y resulta que nos damos cuenta que mucha gente está escribiendo y publicando. Ese es un hecho afortunado, ¿no? Frente a tanta ignominia que se respira en el planeta. Pero ¿qué va a quedar de todo eso? Hablábamos con Fernando. Y él me decía, lo bueno trascenderá, lo bueno se quedará en el colectivo popular. Y lo único que nosotros tenemos que hacer a diario es la tarea, sin pretensiones. Simplemente dar lo mejor de nosotros a favor de las palabras, a favor de un mundo en paz, de un mundo más armonioso. Él, por ejemplo, tiene un libro hermosísimo que para mí es como un catecismo, que se llama Cartilla para la Felicidad. Es un libro que yo lo trabajé en las aulas de clase porque son evangelios contemporáneos, donde se invita al ser humano a ser mejor en todo lo que emprenda de mañana a tarde, de tarde a noche. Entonces, el único consejo, Danilo, si estuviera aquí Soto Aparicio, sería ese: sigamos haciendo la tarea. Y hacer la tarea es hacerla bien. Si nos mezclamos y abrazamos las palabras, abrazamos la poesía, la narrativa, el arte en general, pues no podemos ser malos seres humanos. Y si no somos malos seres humanos, pues estaremos proyectando un planeta mejor, un mundo mejor para todos. Entonces, esa era su filosofía, hacer la tarea. Y ese es el consejo, y es lo que a veces que desfallezco, porque esta labor del escritor en solitario, también lo hablábamos con Fernando, es dura, soporta incomprensiones, soporta ingratitudes, soporta olvidos, crea problemas, porque cuando el escritor denuncia se mete en problemas porque está cumpliendo una función social, y esa función social sabemos que en nuestro medio es rechazada, la denuncia rechazada, la resistencia rechazada, crea enemigos gratuitos incluso. Entonces, Fernando me decía, hagamos la tarea. Yo recuerdo, para terminar esto, que en alguna oportunidad alguien con mucho poder económico, con muchísimo poder económico, me ofreció financiarme unos proyectos y unas publicaciones. Yo se lo comenté a Soto y Soto me dijo, tocayo, por ahí no te metas. Esos dineros con que te ofrecen financiarte proyectos y publicaciones están manchadas de sangre. Allá hay cosas torcidas, hay capitales no bien habidos. Por ahí no es el camino, tocayo. Y entonces ahí abordamos esa temática. Simplemente sigue escribiendo sin pretensiones, y si no hay pretensiones obtendrás mayores respuestas que si las tienes. Entonces, Danilo, el consejo es eso: hacer la tarea diariamente lo mejor posible en el aula de clase, en la elaboración textual, en la comunicación con los otros. Eso es lo que yo pudiera decirte al respecto. Listo, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, yo ya llevo, desde el 2020 no estoy dando clase en aula, ahorita trabajo en otros espacios, pero creo profundamente lo que estás diciendo y te agradezco. Mil gracias. Un abrazo desde el otro lado de la pantalla. Gracias, Danilo. Seguimos en esta disertación al mismo tiempo frente a lo que es la obra, porque permanecerá por mucho tiempo, como bien lo decía Fernando Cele. Y escribir sin pretensiones, hacer las cosas que se hacen siempre sin pretensiones, son realmente, o es el valor que le da al arte, al trabajo que uno realiza. Por eso, cuando se hace desde esa orilla, siempre perdura, y perdura en el tiempo.
Presento ahora a Manuel Fernando. Manuel Fernando es un artista que le ha dado un muy buen nombre también al país desde la música. Y como sabemos, la música se conjuga con la palabra. La letra de la canción es poesía también. Y por eso Manuel Fernando tuvo una vivencia muy estrecha también con el maestro Fernando Soto Aparicio. Pues Manuel Fernando, bienvenido. Gracias, Hernán. Estoy de verdad sumergido en un viaje maravilloso. Acá me quedaré hasta que ustedes se despidan, porque realmente es increíble todo lo que se va captando, se renueva. Esas vivencias con el maestro, inolvidable maestro. Yo tuve la fortuna de conocerlo y de tratarlo directamente en el 2006. A mí se me ocurrió hacer, bueno, yo, para los que no me conocen, por supuesto, soy cantante, soy autor, compositor y productor. En todo este camino hice una producción que amo, que se llamó Legado de Navidad. Es un disco que propuse para hacerlo con diferentes personalidades de Colombia. En ello, un trabajo que hice que incluso fue ligado con un proyecto de la ONU. La idea era tener a estos personajes y tratar de vincular a sus hijos o a sus nietos. Nunca se había hecho algo así. Entonces lo hice con cantantes, con actores, con periodistas, con programadores de radio. Pero en todo ese proceso se me ocurrió la idea de cómo era la historia a través de canciones, canciones navideñas, contar la historia de la Navidad. Entonces tenía yo pues mucha cercanía con Carlos Muñoz, el inolvidable Carlitos Muñoz, nuestro actor, y él pues era un gran amigo de Fernando Soto Aparicio. Me lo había presentado el periodista Gilberto Castillo, a pesar de que muchos años atrás había ya tenido un contacto muy directo pero indirecto, porque pues yo apenas estaba dando mis primeros pasos y luego les cuento de qué se trató. Pero en este momento quería darle forma, entonces se me ocurrió que fuera San José quien narrara desde su punto de vista, desde su experiencia, su experiencia con todo lo que vivió con su hijo, con todo el sentimiento de Navidad, y hablamos que involucrara al maestro Fernando Soto Aparicio. Cuando le comenté, pues a mí me dio mucho corte decirle, porque maestro, yo quisiera que usted participara en este proyecto, se trata de esto, y me dijo, no me digas, Manuel Fernando, te cuento que San José ha sido uno de los personajes preferidos míos, él nunca lo dejaron hablar, así me dijo. Entonces yo le dije, maestro, lo increíble es que yo necesito que San José hable y que San José nos cuente sobre la Navidad. Hicimos un trabajo absolutamente maravilloso y escribió unas líneas, son 17 canciones, y antes de cada canción San José hablaba de ese momento, de lo que significaba la canción, y la voz a esa cosa tan hermosa que fue surgiendo la puso Carlos Muñoz, de modo que fue una experiencia increíble. Hernán, yo les tengo una sorpresa. Yo lo que quiero realmente en mi participación, porque ¿qué puedo decir yo de Fernando Soto Aparicio que ustedes no solo sepan, sino que dominan, viven, vibran, respetan? Eso es fantástico. Yo tengo algo que a ustedes seguramente les va a gustar, que no lo conocen demasiado, y que voy a trabajar en un video para publicarlo, y es aprovechando ese trabajo. Yo dije, bueno, está la voz está en la esencia del maestro Fernando Soto Aparicio, pero yo quisiera que estuviera su voz, maestro. Y me dijo, pero pues, yo qué voy a hacer con mi voz, yo no canto. Yo le dije, maestro, hagamos una cosa, usted no tiene algo de la Navidad, me encantaría producirle
musicalizar algo, y me dijo, tengo algo que seguramente te va a gustar. Para no alargar mucho, porque yo sé que tantas personas que tienen tantas cosas maravillosas que aportar, pero entonces logré y hice la producción, y aquí está la voz del maestro Fernando Soto Aparicio, leyendo algo maravilloso que escribió, que se llama Diciembre huele a trigo, en la voz del maestro Fernando Soto Aparicio. ¿Te cogí desprevenido, Hernán? Aquí va. Ha llegado diciembre y algo raro hay en el aire, en los corazones, entre la luz de las miradas, en el acento nuevo de las voces. Diciembre, el mes mayor del año, el más viejo, es curiosamente un mes muy niño, travieso, casi siempre cálido, azul, limpio. Diciembre sabe tradicionalmente a natilla y a buñuelos, huele al musgo de los pesebres, suena a villancicos. Diciembre tiene tañido de campanas en los amaneceres y en los ocres desmayados del ángelus. Ahora se visten pocos pesebres, pero la tradición perdura en muchos hogares, al menos en aquellos donde la paz y la armonía suelen hacer sus nidos. Y ya sea al lado de la cabaña humilde o junto al árbol de luces y de nieves ficticias, la gente reza la novena, esas plegarias elementales, esas rimas primitivas e ingenuas que vienen desde el fondo de los siglos y que sin duda les hablan a nuestras almas con unos sones profundos y misteriosos, gráciles y finos, como el caer de una lluvia sobre las manos abiertas de una fuente. Oír los tiples, la pandereta, las maracas, oír las voces sin mancha de los niños que llaman al niño Dios y las voces graves de los viejos que al lado de los nietos vuelven a ser niños, es abrir las ventanas del espíritu para que por ellas entre a raudales la madrugada intemporal de la esperanza. Diciembre sabe a trigo, huele a pan fresco, a leche recién ordeñada. Diciembre sabe como los amaneceres entre la hierbabuena y la limonaria, a brisa que revuelve los cabellos verdosos del hinojo y del romero y que se mete a saco en los tallos más escondidos de la albahaca. Diciembre suena como un milagro todos los años repetido y todos los años renovado, y esa época nos amista con el resto del tiempo y nos capacita para comenzar un año nuevo lleno de propósitos, de tolerancia y de paz. Diciembre es como una pausa en el río sin término de los días, como un suspiro que nace desde el corazón de la inmensidad. En diciembre se puede amar de nuevo, reír impunemente, soñar sin que nadie se burle de los sueños. Decir diciembre nos llena la boca como el jugo de una fruta largamente esperada, y oír que otros dicen diciembre nos suena como la música de las esquilas, como los cantos con que los zagales llaman a los rebaños desde el refugio de los apriscos, como el tañido que vuela de los últimos campanarios en esa hora imprecisa en que el día no ha dejado de ser lumbre y la noche no ha principiado a ser oscuridad. Sencillamente hermoso ver cómo el maestro se integraba fácilmente también al mundo de la producción en televisión, ¿no, Manuel Fernando? Oh, claro que sí, claro que sí. Para mí fue una experiencia maravillosa e invaluable, realmente. Iniciando mi carrera
y esto lo estoy de deuda con lo que voy a hablar porque estaba consiguiendo, como les digo, estoy de paso y empezando con algunas cosas, pero en mis archivos para la próxima voy a tenerles algo que para mí fue muy importante. Yo iniciando mi carrera estaba, me llaman de la compañía y me dice, tenemos una letra de un escritor muy importante y es quien ha escrito la novela, una canción que se tituló El último ángel. Yo tuve la oportunidad de poner la voz para esta canción. Realmente fue la primera canción que yo puse en una telenovela. Después pues tuve otras canciones que fueron muy conocidas. Esta de pronto no tanto, pero fue una experiencia muy hermosa. Nunca llegué a imaginar que iba a tener la oportunidad de conocerme en estas circunstancias con el maestro. Y realmente es hermoso. Sandy lo describió muy bien y bueno, lo que sigo escuchando, una calidad humana y de una ternura en su trato realmente maravilloso. Para mí, pues, poder traerles en la voz del maestro este diciembre, Huila Trigo, realmente, pues, estoy muy feliz de hacerlo y gracias, Hernán, por la oportunidad que me has dado para compartir con ustedes en un momento tan especial. Tú lo mencionabas hace un momento. El maestro Fernando Soto le puso letra, textos a esa producción. Escuchemos un pedacito de esa obra que se llama La Navidad, en donde está la voz de Carlos Muñoz leyendo los textos de Fernando Soto Aparicio. Líneas de 10 segundos, pero maravillosas. Escuchémoslas entonces. El niño juega y yo soy niño para jugar con él. Y con la madera yo le construyo casas y ventanas, mientras que él ha construido una cruz y la pule con amor, como acariciándola. Oiga usted, señor José, no le arrime usted la cara. Oiga usted, señor José, no le arrime usted la cara, que se va a asustar el niño con esas barbas tan largas. Pastores, venid, pastores, Esas líneas en donde participa Carlos Muñoz para dramatizarlas también son del maestro Fernando Soto Aparicio. Todas las líneas, los 17 cortes son de él y realmente es maravilloso lo que se descubre en cada una de ellas. Yo voy a hacer una producción de esto y tenemos la oportunidad de encontrarnos el próximo miércoles y voy a presentarles completamente esto porque realmente vale la pena que lo conozcan y que lo tengan. Si quieren, yo lo organizo para que puedan tener este recuerdo maravilloso del maestro. Bueno, pues tú te adelantaste porque para el próximo miércoles precisamente hemos preparado. Está bien. No lo dije yo. Y la sorpresa está en que vamos a seguir ahondando más en la vida de Fernando Soto Aparicio. Una invitación especial para que estemos en Tritonos el próximo miércoles por el canal YouTube Tritonos y hablemos entonces un poco más sobre la obra y sobre la vida de maestro Fernando Soto Aparicio en la voz de ustedes, de quienes lo conocieron, Sandy, Fernando Celi y Manuel Fernando, que estarán acompañando. Maravilloso va a ser ese encuentro. Esa era la sorpresa que te teníamos, Sandy. Sí, yo sí decía, pero qué cantidad de sorpresas que me anuncian, y la primera con la que me mataste fue ver a Manuel Fernando después de tantos años y haber trabajado
trabajado con él con tu amor, porque ha existido una gran amalgama entre las artes y entre nosotros como artistas. Además que Manuel Fernando también es como poeta. Él dice que es solo músico, pero yo tengo, y ya te lo mostraré, voy a buscarlo, escritos tuyos en forma de poesía donde le ponías gaviotas y le ponías una cantidad de cosas. Tengo que verlos para el próximo programa. A veces me atrevo, pero me atrevo. Bueno, soy autor y compositor, pero por supuesto, esos son unas dimensiones que yo no me atrevo a calificarme. Agradezco cuando aplauden mis canciones, por supuesto, entrego mi alma y todo de lo que soy capaz en cada canción. Pero gracias Andy, siempre has sido muy, muy especial valorando lo que hago. De todas maneras, un abrazo a todos, de verdad, qué maravilla que se siga enalteciendo ese legado del maestro Fernando Soto Aparicio, tantas cosas por descubrir y tanto por seguirle reconociendo, y lo que hacen ustedes es de verdad una bendición. Gracias. Pues bueno, ahí está precisamente esto para ustedes quienes nos están acompañando en estos encuentros de literatura por la vida. Y aquí está precisamente el tema que nos convoca, sus novelas. Bueno, pero es que quiero hacer antes énfasis. Cuando Manuel Fernando hace música, cuando hace letras, estoy muy de acuerdo con Sandy, es que la poesía se conjuga con la música y la música con la poesía. De hecho, más adelante vamos a compartir con ustedes algo que hizo Fernando Celi, musicalizando uno de los poemas del maestro Fernando Soto. Ahora le cedo la palabra a Arturo Neira, nuestro compañero de líderes en la literatura. Arturo, qué bueno que estés con nosotros, que estés promoviendo también este tipo de encuentros, que lo has hecho desde Café Jurídico, desde Balzac, y desde mucho antes, cuando nos conocimos con Ediciones Colibrí y todo lo que tú hacías. Mucho gusto para todos, todas. Vamos a entrar a uno de los temas que nos convoca hoy, que es la novela Mientras llueve, del maestro Soto Aparicio. Yo le quiero dejar la palabra leyendo un documento, un pequeño texto que nos envió desde el Valle del Cauca María Victoria Martínez sobre el maestro, sobre la novela. Y también hay un audio de un poema, perdón, de un fragmento de esta novela. Entiendo que todos acá leyeron ya la novela, pero pues lo que estamos invitando es a quienes nos escuchan y nos ven para que no solamente aborden esta novela, sino la magnífica obra de Fernando Soto Aparicio. Ya pues es una obra bastante grande, que inició con Rebelión de las Ratas en el 62. Claro que hay otras novelas anteriores, hay otra anterior. Después de empezar La Madrugada, del 59, Rebelión de las Ratas. Algo interesante en esto, lo mismo que la novela Mientras llueve, es el trabajo investigativo. No solamente la idea de escribir una novela y muchas novelas y seriados como Los Comuneros para la televisión, que fue maravilloso, sino en todo el trabajo del literario de narrativa. Lo que se destaca es la exploración, la investigación que hace, el rigor investigativo y su avidez con la lectura y con la observación y la escucha del otro. Para él era fundamental, y uno va hoy en día a cantidad de recitales, de programas, y los que desgraciadamente los escritores y la mayoría quieren es que los escuchen y no escuchan al otro. Entonces ese es un problema gravísimo. Pero estamos hablando de Mientras llueve,
vamos a leer el texto de María Victoria. Mientras llueve es escrita con una prosa poética inigualable, donde la fuerza de una mujer joven, hermosa, emerge con toda su magnitud humana, pese a ser sumergida en el fango y de manera injusta. Este gran libro se pueden resaltar los siguientes puntos básicos para mirar esta obra. 1. La injusticia de la justicia. El poder judicial, quienes se abrogan por dictamen legal el poder de castigar, pero no se toman los elementos ni el tiempo suficiente, ni se examinan las pruebas, porque quienes son juzgados para el sistema ya son responsables del delito del cual se les acusa. 2. La crítica a un sistema carcelario que aún sigue sin modificación alguna, en donde puede ser mayor el castigo que la propia culpa. Hay un micrófono abierto. 3. El ser humano, con sus charlas consigo misma, sus preguntas, el análisis de cada una de las compañeras de celda, la manera como cada compañera opina y mira todo lo que las circunda, estando todas en iguales circunstancias, aflora toda esa diversidad de los seres humanos. Lo considero un tratado del ser humano a través del diario escrito por Celina, protagonista. 4. La prosa poética con la que el autor escribe el libro, convirtiendo sucesos de la cotidianidad en elementos de una belleza admirable. La descripción del río Pauto y del llano. 6. La descripción del llano. Entonces ahí María Victoria hace una descripción del río Pauto y del llano, que emergen con fuerza, con belleza, donde aflora ese contenido de prosa poética que se observa en toda la novela, pero que se agudiza en estas descripciones y que vale la pena leer. El Pauto es un río muy hermoso. En el verano se hace chico y una puede cruzarlo a nado o caminando sobre la arena, agitando el agua alrededor para evitar la picadura de las rayas. En invierno crece, en ocasiones se riega por el llano, hace inmensas lagunas en donde las garzas se multiplican como si cada pluma que cae de sus cuerpos en fuga fuera semilla para una nueva flor. Miraba desde los corredores de la casa el cielo caído en el agua, cielo gris, río azul, o la recogía con las manos y lo metía en un frasco, pero el color azafirado se perdía. Esmeraldo no puede decirse, azafirado. Sí, suena bien hermoso, bello, suena como una flauta de colores. Posteriormente la descripción del llano que muestra esa sensibilidad a flor de piel, es como si ésta se vistiera de colores. Es de tal magnitud que pareciera que estuviéramos en, estado alterado de conciencia. El canto del alcaraván y de los turpiales en los moriches, las garzas que resplandecen, los morichales, los araguatos, la salida del sol, me levantaba bien temprano a eso de las 4:30, cuando empezaba a pintarse el cielo de un tono raro, una sola palabra, un naranjo triste. Me sentaba en el corredor y aspiraba el aire que tenía olor a corral revuelto, a hierba pisoteada. El olor del llano es inconfundible. No más con llegar a él, todo cambia. Los valores que establece la costumbre en las ciudades desaparecen y queda vigente la naturaleza con su poder, con la música de sus tormentas, la inmensidad de su horizonte. Bueno,
Yo dejo acá, ahí quisiera, el tiempo nos atropella, quisiera leer algo del Mientras llueve, donde ella, la protagonista Celina, después de lograr fugarse de la cárcel, porque su condena era 24 años en Sogamoso, logra fugarse de la cárcel y llega a Sogamoso, donde ejerce la prostitución por necesidad. Ella tiene que utilizar otro nombre, está totalmente clandestina, digamos, está de incógnita allí, trabaja en un prostíbulo. Allí llega un personaje, un sargento, tienen que atender especialmente militares, y allí ella tiene que huir para Bogotá. Logra escaparse porque entiende que están haciendo una investigación, y este sargento. Aquí después viene un pasaje muy agradable y muy que requiere un análisis psicoanalítico sobre una interpretación de sueños, porque entra en junio 6 del 63, figura en su diario, junio 6, año 63, dice: estoy vestida con un uniforme de soldado de color verde oscuro, con el puño de la chaqueta intento sacar brillo a los botones, pero permanecen opacos. Me encuentro ubicada en el centro de un salón enorme con columnas distribuidas caprichosamente. Hacia el fondo se oye un ronco golpeteo de martillos sobre láminas de latón. Al frente hay una especie de horno gigantesco, metálico, con las paredes rojas. Sé que despide calor y no lo siento. Me aproximo al horno, pero aún cuando camino siempre permanece a la misma distancia. Me detengo y me doy cuenta de que el piso camina al mismo tiempo que yo y que avanzamos simultáneamente. Como digo, esto es una descripción de un sueño. Continúa aquí: las láminas cubren el piso y los herreros derriban con sus grandes martillos todo cuanto se interpone a su paso. Entra un micrófono ahí, por favor. Corro nuevamente hacia el horno y siento el calor tremendo que exhalan sus paredes. No me importa, me abalanzo contra él y caigo en un fondo brillante, en una especie de embudo deslumbrador. Y vienen una serie de escenas del sueño, de este sueño. Después viene una escena donde dice: el golpe es blando, agradable, estoy sobre el cuerpo desnudo de Leticia, su compañera de celda, una de sus compañeras de celda. Y continúa otras escenas, y aquí en la cuarta escena, que yo coloco como cuarta escena, dice: busco algo, hay agua, mucha agua a mi alrededor. Los sueños es algo que se está rompiendo, no hay espacio ni tiempo, entonces está saltando de un escenario a otro de su vida y del tiempo. Aquí es a los 12 años, esta cuarta escena que yo califico así: busco algo, hay agua, mucha agua a mi alrededor, pero no me ahogo. Respiro libremente, veo que de mi boca sale una rápida estela de globos que se funden hacia arriba con una cortina de algas. Un pulpo gigantesco se me acerca y me agarra con 5 brazos a la vez. ¿Me pide usted, señorita, darle un beso? ¿Me permite usted, señorita, darle un beso? Es burlón, me recuerda de golpe a Danilo. Tiene un parecido remoto, sus ojos, sí, su boca, sus maneras. Vuelvo a tener 12 años y lo escucho, pero no es una voz concreta, una sinfonía determinada de palabras, apenas unos gritos distantes, como los aullidos de los arahuatos en los árboles de las riberas del Pauto. Bueno, y continúa, y aquí entra después otra escena, está en el prostíbulo. Bueno, yo dejo ahí porque invitar a leer al maestro y a su obra grande. Termino diciendo que desgraciadamente las adicciones a ciertos programas, a ciertos seriados de televisión hoy en día hacen que nos alejemos de
de la literatura, del cine, del teatro, y nos montan otra adicción, no solamente la de los juegos. Cuando hay autores como él y muchos otros que nos brindan unas obras estupendas, entonces invito a leer y a leer y a ver cine. Bueno, muchas gracias. Hay una compañera del grupo que envió una lectura de un fragmento. Creo que Hernán la tiene ahí a la mano para... Sí, vamos entonces con Jenny Esperanza. Bueno, yo dejo aquí mi participación y les agradezco a todos. Jenny Esperanza también nos participa algo de Mientras llueve en su propia voz. Escuchemos. Mientras llueve, Fernando Soto Aparicio, páginas 71-72, diciembre 11 del 57. Hoy fue para mí un día muy alegre, porque Luzmila pudo leer sin mayores tropiezos. Una frase que le puse, decía: todas debemos ayudarnos mutuamente, para que compartiendo nuestro dolor se nos haga más llevadero. Después, ella escribió la misma leyenda, y ya con deseos de probar hasta qué punto había aprendido, le dicté esta otra. La mejor manera de derrotar la tristeza es fumigándola con un poco de ilusión. La escribió bien. Mirando su tarea me acuerdo de mi tío Ramiro, porque era una de sus frases favoritas. Es aterrador este transcurrir del tiempo, pensar que llevo más de 3 años presa. Me asombra. He sentido nostalgia de todo lo que perdí, de la juventud que se me fue apenas empezaba a tenerla, del amor que se marchó de mi lado sin acabar de conocerlo. Voz, Jenny Esperanza Ochoa. La intervención de Jenny Esperanza nos ayuda a entender más esta parte de la obra que se hace vigente, como toda la obra del maestro Fernando Soto Aparicio. Si alguien más desea compartir de su voz alguno de los apartes de Mientras llueve, pues le cedemos la palabra. Bueno, Hernán, yo quisiera hacer un comentario sobre la obra. No leer algo del libro, sino un comentario. Bueno, lo primero que a mí me llama poderosamente la atención es cómo la madre, doña Jacinta, la madre de Celina, y don Jacobo Cortés, primero pues la señora vende a su hija y el segundo la compra. Un señor que en un ancianato compra a esta muchacha y luego se casa. Y Celina pues cae víctima de ese acuerdo, bueno, terrible, fantasmagórico, pero digamos que más allá de todo cruel, muy cruel, 2 seres humanos muy crueles, y 2 seres humanos que usan la ley con una crueldad que la misma ley les permite. Celina fue víctima de la ausencia de empatía de su madre Jacinta y de el señor Jacobo, pues la usaron como a un objeto. Y ambos usaron la ley, repito, de una manera que produce asco. Un matrimonio que es una condena y un proceso penal que también lo es. Le quitan la vida a Celina en vida. Pues la historia de este matrimonio desemboca en que ella es acusada de homicidio, que los jueces no le creen, pues que el señor se suicidó,
y desconocen los principios fundamentales del derecho penal como la presunción de inocencia. Y Celina, a pesar de que alega el suicidio de su esposo, que la había amenazado con dañarle su vida, aun cuando este señor nunca le dijo cómo, pero se suicida. Le hace llevar un vaso con limonada y obviamente pues ahí van las huellas de ella, y el señor le echa el arsénico al vaso y se suicida. Y ella termina en una cárcel, pues condenada a 25 años. Además, la mamá bien sabía que lo que hizo con su hija era absolutamente violento. Bueno, más tarde, pues tiene además que sufrir Celina el suicidio de su padre, porque se ahorca después de que sabe que la condenan. Y Celina escribe en su diario: estoy muerta, enterrada en un ataúd colectivo. Hay un mundo donde la crueldad se cobija con las reglas de una moral hipócrita que sirven para acallar la conciencia. Esas reglas en este caso son un matrimonio válido, un proceso penal válido, pero lo que llama la atención aquí es cómo se anula la dignidad de la persona fundados en la regla general que contempla lo colectivo precisamente, ¿no? Hay momentos en que la ley puede ser un ataúd colectivo y el proceso penal en el que se contempla este universo de contrastes en donde se le muestra al ser humano lo que no se debe hacer o cómo no se debe ser, y sin embargo, en nombre de la justicia, los inocentes caen todos los días, colectivamente. Celina le narró a su madre y a su esposo que había tenido relaciones sexuales el día anterior a su matrimonio. A la mamá no le importó. Al viejo Cacó, pues sí le importó tanto que le dijo que se iba a vengar. Pero el viejo Cacó no pensó, armando otra novela a partir de esta novela, que Celina hubiera podido haber quedado embarazada de Fernando. Y que si hubiera tenido ese hijo, pues ese hijo hubiera sido heredero de la fortuna de don Jacobo. Pero más allá de todo lo que hubiera pasado ahí, no hubo un instituto de medicina legal que hubiera podido hacer un estudio de ADN y haber corroborado que Celina tenía un hijo de Fernando por ADN. En ese momento no existía esa prueba. Y verificar que pues ese matrimonio nunca se consumó, el matrimonio de Celina con Jacobo. Y hay, es más, no se resolvió nunca una duda de semejante calibre como este. Es decir, nunca se pudo, no descartaron el suicidio de Jacobo, pero todo indicaba que Jacobo sí había podido suicidarse. Y en este caso no se presumió la inocencia de ella. Es decir, ahí no la debieron condenar nunca por ese solo hecho de que no se podía descartar una duda tan grande como esa. Entonces, digamos que ahí hay un error de concepto, pero bueno, es que se borra la igualdad del ser humano en frente de la ley y se violan los derechos de los seres humanos por la misma ley. ¿Por qué? Porque la ley convierte a los sujetos en cosas, a veces. O los mismos seres humanos usan la ley para convertir a los sujetos en cosas.
sea que lo manden por ley a la muerte en un ejército o que lo manden a la cárcel, como pasó con Celina. Digamos, la lección en esta obra es cómo se calla la conciencia el ser humano poniéndose la careta de la ley. Bueno, hasta aquí mi análisis de esta obra y les agradezco su escucha. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Muy bien, Daniel. Sí, perfecto. Es un tópico diferente y profundo y también está incluido en la obra de Mientras llueve, Fernando Soto Aparicio. La parte legal, la parte jurídica, que no se contempla, y menos en esos tiempos no se contemplaba, para darle el derecho a la persona incluso de defenderse frente a una ignominia o a un atropello o incluso a una habladuría. No había la forma de hacerlo. Y la mujer era tildada y señalada. Bueno, tenemos la intervención de Juan José Neira Gómez y se alista Paula Mayor. Juan José. Bueno, muchas gracias. Yo no soy escritor ni nada de esas cosas maravillosas, pero he tenido la suerte de leer algunos libros de Fernando Soto Aparicio, pero hablando de Mientras llueve, a mí me impactó mucho lo que escribió, sobre todo porque me transportó a una etapa de mi vida donde se hablaba mucho de la catalepsia y lo relacioné con la catalepsia exactamente. La catalepsia y sobre todo que la esclerosis, tal como la describe con esa minuciosidad del drama que vive esa pareja, porque el compañero tiene esclerosis y el final de la esclerosis es que la persona conserva intactas sus facultades, pero no puede expresar de ninguna manera que existe, que está vivo, que siente en ese momento. Yo tuve la suerte para completar ese mensaje de asistir, de visitar a un enfermo de la Guillain-Barré que no podía mover absolutamente nada de su cuerpo. Y yo digo que con esa descripción, ese mensaje, a mí me llegó así y yo pienso que le pudo haber llegado a mucha gente, pero eso ya es el conjunto de todo el libro Mientras llueve. Muchas gracias. Juan José, ese libro no es de Mientras llueve, se llama Todos los ríos son el mismo mar, al que se refiere. Estamos hablando de Mientras llueve, pero muy bien ese aporte, ¿no? Ay, qué pena. Me salí del terreno. ¿Hay alguien más que quiera participar sobre Mientras llueve? Arturo, yo quisiera leer un párrafo aquí, un fragmento de la obra que me pareció muy interesante. Bueno, adelante. Como en el caso tuyo, también destaco que a pesar de que la novela es realista, tiene dos momentos fantásticos que son los sueños de ella, que los relata muy bien. Me pareció muy impresionante el primero de ellos, que me recuerda indudablemente a Kafka por su forma como está escrito. Dice así: junio 30 de 1960. Estoy sola en un edificio muy largo, lleno de habitaciones circulares como tanques. Más bien parece un tren detenido
con una interminable pila de enormes tarros de cemento. Una oscuridad espesa que hace el aire gelatinoso se esparce por todos los lados. No obstante no perforan mis ojos las tinieblas. Es como si mis manos, todo mi cuerpo tuviera un sexto sentido que le hace percibir los objetos dentro de la sombra. Los cubículos tienen puertas entre sí y voy huyendo a través de ellos. Al final hay alguien esperándome, pero no puedo saber quién es. Oigo a mis espaldas el tropel furioso de los perros, sus ladridos, sus alaridos desgarradores, el golpear de sus patas sobre el cemento. No puedo dejarme alcanzar porque sé que me despedazarán. De pronto me doy cuenta de que voy corriendo completamente desnuda y busco en los rincones algo con que cubrirme. Pero los perros ladran más cerca y abro la otra puerta para salir a un nuevo tanque. La fatiga empieza a dominarme, respiro trabajosamente. De pronto el techo de unas habitaciones redondas se abre y aparece el cielo azul y puro. Sé que es azul, aun cuando solamente distinga un rectángulo claro. En la pared del frente no hay puerta, sino una especie de escalera. Subo por ella hasta la escotilla, mientras los perros abajo aúllan furibundos. Bueno, ese es un fragmento del sueño que me pareció increíble. Excelente, muchas gracias, Orlando. Tenemos también a Paula desde La Mancha, en España, que le gustaría leer un fragmento de la obra. Sigue, Paula. Muchas gracias, Hernán. Bueno, antes de leer el fragmento, que no se me olvide, quería pedirles, por favor, a ver si es posible que publiquen en el blog ese soneto que leyó Fernando Celi. Y no sé si será mucho pedir también esa parte de la producción musical de diciembre, que me pareció maravillosa. También que la aportó el otro invitado, Fernando, ¿verdad? El otro Manuel Fernando también, sí, señora. Manuel Fernando, sí. Bien, pues voy ahora con el fragmento. Diciembre 11 del 57. Hoy fue para mí un día alegre, porque Luz Mila pudo leer sin mayores tropiezos una frase que le puse. Decía: todas debemos ayudarnos mutuamente para que, compartiendo nuestro dolor, se nos haga más llevadero. Después ella escribió la misma leyenda, y ya con deseos de probar hasta qué punto había aprendido, le dicté esta otra. La mejor manera de derrotar la tristeza es fumigándola con un poco de ilusión. La escribió bien. Mirando su tarea, me acuerdo de mi tío Ramiro, porque esa era una de sus frases favoritas. Es aterrador este transcurrir del tiempo. Pensar que ya llevo más de 3 años presa, me asombra. Pero más me asusta que el que deba permanecer otros 21 aquí. 21. He sentido nostalgia de todo lo que perdí, de la juventud, que se me fue apenas empezaba a tenerla, del amor que se marchó de mi lado sin acabar de conocerlo. Angustia. En fin, ¿para qué sirve? ¿Para qué necesito preocuparme? Soy una presidiaria. Eso es todo. Pongo punto final a mi esperanza, pero siempre retoña como si mis lágrimas fueran abono suficiente para alimentarla. Muchas gracias. Este fragmento me llamó en especial, me llamó mucho la atención porque Fernando Celi habló de la tarea, ¿no? De la que hablaba el maestro, y pues se me quedó ahí muy hondo y dije, bueno, voy a leer este trocito. Muchísimas gracias. No, pues muy importante tu aporte, porque esto precisamente nos permite ahondar en la obra de Mientras llueve, que es la obra que nos convocó en el día de hoy. ¿Alguien más desea hacer alguna parte o intervenir para ir concluyendo ya con nuestro encuentro? Bueno, el diario que ella escribe
Ella, la única pretensión que tiene, el único escape que tiene es la escritura, es la única. Y la charla con algunas compañeras, con sus compañeros de celda o de presidio. En este diario, el diario siempre se está dirigiendo o le está contando cosas y sus intimidades, sus asuntos, sus preocupaciones a Fernando. Es otro Fernando, el Fernando el segundo protagonista, digamos así, de la obra. Es su gran amor, con quien pasó la única noche de amor que tuvo con un hombre. Pues Fernando, en el diario, ella empieza: he resuelto escribirte intentando llenar este vacío abrumador. No importa que estas cartas no conozcan la luz ni viajen hasta tus manos. Me bastará leerlas y hacerme la ilusión de que tienen algo tuyo. Más adelante: hace 1 año, 6 meses y 22 días que estoy presa. Las esperanzas que a través de este tiempo me infundieron los abogados se murieron del todo. La Corte Suprema no casó la sentencia del tribunal y mi pena quedó confirmada en 24 años. Es tan horrible que de tanto pensarlo ya casi no me importa. Estoy muerta, enterrada en un ataúd colectivo. Mucho más adelante dice: ya casi no veo para escribir porque ya está entrando la noche. Pongo tu nombre, Fernando. Miro el renglón donde ha quedado y me parece hermoso. Aquí escribo: te quiero y me gustas más. Más adelante: las mujeres que nos vigilan son feroces. Me imagino que tienen hogares desgraciados y que vienen a verter en la cárcel toda la hiel de su fracaso. No he debido escribir esto porque pienso en mi casa. ¿No te disgusta que te ame? Apenas puedo ver. Aquí termino mi carta. La guardaré bajo el uniforme sobre mi piel como si fuera una caricia tuya. Yo le tengo tal vez para finalizar ahora sí mi intervención, una pregunta a los Fernandos y a Sandy, que estuvieron tan cerca del maestro, y a otras personas que han leído su obra. Si este Fernando, en el año 54 fue el año del armisticio con las guerrillas del llano, y el tío de ella, que habla allí de don Ramiro es, sí, él fue un exguerrillero del llano y dueño de un hato. Yo le pregunto a los Fernandos si ese Fernando no habrá algo biográfico aquí en esta novela, porque haciendo los cálculos coinciden en alguna medida con la edad de Fernando Soto, que nació en 1933, y ella en el 54 es cuando ocurre este episodio trágico de la muerte de don Jacobo, que la llevó a ser juzgada como criminal y todo lo que ocurrió. Bueno, dejo hasta ahí. Se me ocurre esto, ¿no? Tengo esta ocurrencia, ¿no? No sé qué piensen. Pues la pregunta se la trasladamos de pronto a Fernando Celi. Bueno, es indudable que en una obra tan prolífica y tan extensa, la vida del escritor tenga que verse necesariamente reflejada. Fernando solía hacer cosas muy curiosas para escribir sus libros. Por ejemplo, para La rebelión de las ratas, él solicitó el permiso y lo obtuvo de meterse a las minas y vivir durante varias horas, durante varios días, la vida de los mineros. Lo mismo Benur Sánchez Suárez, el pintor y novelista, también muy cercano a Fernando Soto Aparicio, narra que en alguna oportunidad que iba caminando rumbo a la escuela donde dictaba unas clases, Benur, se encontró a un pordiosero por la calle. Le llamó poderosamente la atención su parecido con Fernando Soto Aparicio y se le acercó. Pues era Fernando Soto Aparicio, que durante varios días se puso a recorrer las calles
aquí en Bogotá, como mendigo. Pidió limosna, habló con otros mendigos, con habitantes de calle durante varios días y convivió con ellos para poder asumir los personajes. En Mientras Llueve, seguramente ese Fernando tiene mucha relación con él mismo. Y si hay algo prodigioso en la obra de Soto es que en varias novelas habla como mujer, con una intimidad sorprendente, incluso en lo sexual. Es difícil que nosotros los hombres podamos como narrar las experiencias desde la feminidad en lo sexual, y Fernando Soto lo hizo en varias de sus novelas. Entonces todas las novelas tienen un tinte lejano o cercano con lo autobiográfico. Desentrañar eso es muy difícil. Llegar al punto en que uno pueda fusionar ficción con realidad forma parte de las inferencias nuestras como lectores, pero indudablemente toda obra tiene un tinte autobiográfico, y eso es importante saberlo, aunque generalmente uno lo niega por defender su intimidad, ¿no? Porque escribir es un acto de desnudez del alma, de desnudez del cuerpo, de desnudez de esa intimidad que todos llevamos por dentro y que, dada la sensibilidad, logramos transmitir a los otros. Me gusta esa parte que tú mencionas. Escribir es un acto de desnudez, desnudar el alma, desnudar el sentimiento, y así es. También se dice que el oficio del escritor es un oficio solitario, para solitarios, pero no lo es tanto. Claro que uno tiene que guardarse para poder encontrarse y abrazarse con la palabra, pero sin embargo el escritor tiene que salir y convivir y experimentar y explorar para poder luego transmitir vivencias, ¿no? Por eso esta obra de Mientras Llueve tiene una connotación muy poética. También al mismo tiempo, Daniel lo anotaba desde la parte jurídica, yo lo anoto desde la parte poética. La obra está estructurada en 2 capítulos: Pórtico, que es narrado por el mismo autor, y Celina, narrada en forma de diario, como bien lo anotaba ahora Arturo, o de cartas dirigidas, pero nunca enviadas, a Fernando, al cual también tiene como interlocutor imaginario. Y la segunda parte relaciona el diario durante 10 años. En total, 45 anotaciones o cartas escritas durante 10 años, en los cuales nos acercamos a su intimidad para conocer su vida y de una u otra manera solidarizarnos con su tragedia. Y así se condensa la obra de Mientras Llueve, de Fernando Soto Aparicio. Y para terminar, tenemos a Sandy Gaviota, que quiere compartir algo también con nosotros sobre la parte poética de Fernando Soto Aparicio. Sandy, la palabra es tuya. Gracias. ¿Estoy con el micrófono bien? Sí. Sí, señora. Gracias. Este es un homenaje al maestro Fernando, y es tanto lo que uno tuviera que contar, pudiera sentir, pudiera recordar, que no nos alcanzaría este programa para hacerlo, pero hemos puesto cada uno desde nuestro corazón lo que sentimos por él, que es algo que ni siquiera nosotros mismos podemos explicar. Me hacía el maestro Fernando recordar que sí, evidentemente uno quedaba totalmente impactado ante la imagen del maestro, y cuando ya empezaba a ahondar en su sabiduría y en tantas cosas que nos enseñó, entonces perdía uno el miedo y se volvía un fan completo de él, y él nunca le dijo a ninguno de sus amigos que no. De hecho, tuvo varios, ya sería para otro momento. Quiero compartirles desde mi corazón de ave, de mi libro Huellas Imborrables, del cual el maestro Fernando Celierran tuvo la nobleza y de verdad que hizo la tarea
de hacerme o regalarme el prólogo de este libro, ya que el maestro quería hacerlo en vida y nunca pudo porque se nos adelantó en el camino, como lo dice él en el prólogo. Entonces, le agradezco al maestro esa deferencia conmigo por la amistad que manejamos y quedé muy feliz de que fuera él quien hiciera el prólogo, porque realmente él se dio cuenta los años que duré para escribir este libro y la dificultad de presentarlo, y el maestro Fernando quería hacer este prólogo, pero lo dice el maestro hace en su intervención, de que hay que hacer la tarea. ¿Cómo negarle a la poesía de que sea descubierta, de que salga de nuestras almas? Me permito compartirles el escrito que hice para el maestro Fernando Soto, que se llama Te pregunto, Señor, ¿a dónde van los poetas al morir? ¿Podrías contestarme esto? ¿En qué lugar dispones que ellos se agrupen? Te pregunto, elevando a ti mi dolor. ¿Dónde moran Becker, Nervo, Alfonsina, Gabo, Cervantes y mi maestro Fernando Soto? Te pregunto a ti, elevando mi dolor. Perdónalos si es que en este mundo incierto pecaron. Tenlos a tu diestra y libéralos de sus terrenales condenas aquí ya expiadas. Y cuando llegue la hora inevitable de mi muerte, cuéntame si a todos ellos y a ti podré verlos. Si así fuese, cuando me los encuentre, permíteme, Señor, danzar y festejar con ellos en tu paraíso. A mi mentor Fernando Soto Aparicio, octubre 11 de 1933, mayo 2 del 2016. Paz en su tumba. Tiene un epígrafe que comparto con ustedes. Allí estabas tú como permanente de aquella vieja tarde en el parque de Lourdes. Agradeciéndoles el programa, la amistad, el amor, la poesía y este gran homenaje, me despido de ustedes desde mi corazón de ave con mucho afecto. Gracias por la invitación. Pues a ti muchísimas gracias, Gaviota. Sandy Gaviota, una gaviota que vuela alto con sus palabras. Es un sentido homenaje muy sencillo, por supuesto, y falta mucho tiempo para seguir explorando esa obra magnífica del maestro Fernando Soto Aparicio. Un agradecimiento para todos. Antes de tocar el tema que nos obsequia Fernando Celi, es un tema muy bien logrado. Y un agradecimiento para todos ustedes. Creo que Arturo quiere anotar algo más. Si Fernando quiere hacer una introducción a la danza que va. Perfecto, Fernando, te escuchamos. Bueno, lo que vamos a compartirles a continuación tiene una historia. Me gustan mucho las anécdotas porque son la manera de hacer memoria. Resulta que en el año 2010 lancé un proyecto muy atrevido como cantautor, con un álbum que se llama Cantos a mi Colombia Nueva. Compuse letra y música. Yo no soy músico, pero la música es hermana o amante de la poesía, entonces se llevan muy bien y por eso me atreví a hacerlo. Y ese álbum contó con la bendición de Fernando Soto, desde el inicio del proyecto hasta su culminación. Es más, el día que se presentó ese álbum musical, él formó parte de los presentadores insignes de esa memorable fecha. El día anterior, él conocía las canciones que yo las había compartido con mi guitarra en muchas reuniones, pero ya con los arreglos, que recurría a músicos profesionales para hacer los arreglos musicales. Entonces la noche anterior al lanzamiento lo invitamos a nuestro apartamento a que escuchara los temas ya finalizados como se iban a presentar en el álbum al día siguiente. Y para mi sorpresa,
hubo dos cosas absolutamente tiernas que sucedieron cuando él se puso a escuchar las versiones musicales. La primera es que ante una canción que es la que vamos a compartirle, que se llama Manos, que fue inspirada en mi padre y que Soto la subió como un homenaje a los artesanos del país, a esas manos que tejen el futuro nuestro todos los días en diferentes rincones de la geografía colombiana. Soto jamás, nunca en 30 y pico de años de amistad lo escuché decir una grosería. Generalmente en nuestras reuniones no falta que alguien por alguna razón diga una grosería, pero a Soto jamás le había escuchado una grosería, y la única que le escuché se la escuché esa noche, porque cuando él escuchó el tema de Manos que vamos a escuchar ahora, lo vi llorar, y entonces le dije: Fernando, ¿por qué lloras? Me dijo: tocallito, su merced, ¿para qué escribe esas maricadas que me hacen llorar? Nos reímos mucho, celebramos, nos abrazamos, y ese tema recuerda a esos padres, a mi padre biológico que amé tanto, y a ese segundo padre que me dio la vida, que fue Fernando Soto Aparicio. Quería contarles que hay esas anécdotas alrededor de esta canción. Manos tan tiernas, manos buenas, plenas de bendiciones y grandezas. Manos para el amor, manos para el dolor, manos de un artesano y un poeta. Manos para crear, manos para estrechar todo su corazón con su elocuencia. Para brindarse en la riqueza, manos para entregarse en la pobreza, manos para indicar por dónde caminar, manos que te acarician la rudeza, manos que con su amor forman un corazón, manos en que refugio mi tristeza, manos para indicar por dónde caminar, manos tan blancas, manos buenas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este encuentro de literatura por la vida. A todos ustedes, las intervenciones de cada uno de ustedes enriquecieron muchísimo este momento. Gracias a Sandy Gaviota, gracias a Fernando Celi, gracias a Manuel Fernando, que se tuvo que retirar porque tenía que salir, pero nos sigue acompañando. A todos ustedes, a los hermanos Neira Gómez, a Orlando, a Paula desde La Mancha en España, a todos, a Daniel,
a Víctor, a todos un especial agradecimiento.